¿Qué tal? Muy buena tarde a todos. Mi nombre es Maynor Quistán. Voy a seguir con el análisis del libro de la formación del espíritu científico, contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo de Gaston Bachelard. En esta oportunidad me tocó hablar del capítulo 7, un psicoanálisis del realista. Para entender un poquito este capítulo, primero vamos a definir qué es psicoanálisis y dice que es un espacio en el cual el analizante se pregunta por el sentido de su vida, por su ser. Bueno, y ahora analicemos qué significa realista, que viene del realismo, y el realismo es aquella postura filosófica que manifiesta que los objetos tienen una existencia independientemente del sujeto que lo observa. Entonces, más o menos con eso vamos a atender este capítulo. Y pues las etapas del pensamiento científico que más adelante nos van a servir. Dice que el psicoanálisis del pensamiento, del psicoanálisis del realista, es donde se inicia el debate sobre las valorizaciones que en apariencia son objetivas. Ejemplo de las piedras preciosas, lo que constituye una mutación inicial de los valores. Habla del complejo del pequeño provecho, usando ejemplos de posesión y valoración de piedras preciosas. Entonces, en esta parte, pues, Bachelard trata de comparar con ejemplos de la antigüedad el valor que se le daba a las piedras preciosas con el valor del conocimiento objetivo. Antes las personas le atribuían ciertas propiedades de curación a las piedras preciosas y lo mismo sucede con el conocimiento. A pesar de no tener certeza científica de que sí se le pueden atribuir esas propiedades, la gente lo creía. Ese es el pensamiento que Bachelard trataba de hacer con todos los ejemplos que él nos colocaba ahí en el capítulo. También en este capítulo habla del mito de la intimidad sustancial, dando como ejemplos el análisis de los metales, pero nos vamos a centrar en el oro. Dice que por ser el oro la soberanía del alma general que encierra las propiedades, las virtudes y las facultades de todas las cosas, es con razón estimado un remedio universal que contiene los poderes de todos los elixires y maravillosas quinta esencias. Si ustedes se dan cuenta en esta parte del texto, la gente le atribuía al oro que era un remedio universal sin ellos poder comprobarlo científicamente, y por eso era una etapa del conocimiento precientífico. Bueno, entonces también se aborda la valorización de las sustancias por la mentalidad precientífica, lo que les decía, ¿verdad? Que inició en la antigüedad. Se aborda la ambivalencia del sentimiento del poseer. Se habla de la exageración de la potencia sustancial. Un ejemplo de ello dice que es para combatir el efecto de una flecha envenenada, la mentalidad primitiva trata la flecha y no la herida. Así como Bacon trata el tocino y no la verruga. Bueno, estos ejemplos son dos ejemplos muy claros que hablan el texto de que en la antigüedad, pues la mentalidad primitiva, el conocimiento precientífico, cuando alguien era herido por una flecha, lo que hacían era envolver la flecha en ciertas hierbas que ellos tenían y la guardaban en un lugar oscuro. Si las hojas no se secaban rápido, quería decir que la herida sí era letal, pero si las hojas se secaban rápido, quería decir que no era una herida letal. Pero era un conocimiento precientífico que ellos asumían de que así iba a ser. Lo mismo con el tocino, ¿verdad? Decían que el tocino trataba las verrugas, frotaban el tocino sobre las verrugas, las guardaban, y si este se secaba de inmediato, según nos narra el autor ahí del libro, estas verrugas desaparecían. Es un conocimiento precientífico que no tenía comprobación para su época. Entonces, al final de cuentas, pues el psicoanálisis del realista nos quiere decir que las personas toman las verdades que tienen a su vista, aunque estas no tengan una comprobación científica.
Bueno, ahora hablemos del obstáculo animista. Este obstáculo animista es un obstáculo para el conocimiento. Me acuerdo que decía el texto que era un obstáculo epistemológico. Y el obstáculo animista, pues vamos a ver a continuación a qué se refiere. Animista o animismo dice que se refiere a sistemas de pensamiento muy distintos. Nuevamente acá, pues vamos a hablar un poquito de las etapas del pensamiento científico, el precientífico, que es desde la antigüedad a los tiempos del Renacimiento, el estado científico, que inició en preparación a finales del siglo XVIII, y la era del nuevo espíritu científico, que dio inicio en 1905. Este capítulo es un poquito, da muchos ejemplos, pero traté de sintetizarlos lo más posible para entenderlos, dice. Entonces, en este capítulo se da mayor importancia a los contenidos que tengan de por medio la vida o todo lo que se relacione con ella, la materia viva, manda sobre la materia muerta, realiza ejemplos utilizando la naturaleza para explicarse o utilizar fenómenos biológicos, como la explicación de los fenómenos físicos o de cómo la explicación de los fenómenos físicos incurre en el obstáculo animista. Dice, por ejemplo, en el texto dice que la putrefacción es a las plantas lo que la masticación es a los animales. El obstáculo animista consiste en las dificultades que plantea otorgar al alma ciertos objetos a la hora de adquirir nuevos conocimientos. Eso quiere decir que antes tenían la necesidad de que cada objeto que ellos analizaban, ellos le decían que tenía alma, aunque ahora sabemos que no es así, ¿verdad? Pero por lo menos para nosotros que no tenemos ese obstáculo de animista, ¿verdad? Dada la evolución de los conocimientos. Entonces, por ejemplo, él decía que con un poco de audacia, si se piensa que el sol es una divinidad, o creían antes, que tiene alma, nunca se les ocurriría pensar que es un cuerpo celeste que obedece a ciertas leyes físicas, que es lo que conocemos ahora, ¿verdad? O sea, antes existía ese obstáculo animista en donde se les daba, se creía que todos los objetos tenían alma, pero con el pasar del tiempo, pues obviamente ya con conocimientos un poco más científicos, pues ya conocemos lo que es ahora son cuerpos celestes que orbitan en un espacio, etcétera, etcétera. Entonces este ha sido un obstáculo para epistemológico para obtener conocimientos a lo largo de la historia. Y en síntesis, pues eso trata de los dos capítulos que Gastón Bachelard trata de explicarnos para poder entender la formación del espíritu científico que se ha tenido a lo largo de los años. Muchas gracias.